Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermina Ramos. Les presento el segundo parcial de Educación Comparada en base al trabajo, al estudio comparativo realizado titulado Educación de Jóvenes, Adultas y Adultos, un estudio comparativo entre Argentina, Brasil y México. Primariamente es necesario definir cuál es la pregunta problema, ¿no? Ella es cómo es concebida e implementada la educación de jóvenes, adultas y adultos en Argentina, Brasil y México. Luego fue necesario establecer los objetivos del estudio. Primariamente es dar cuenta de las semejanzas y diferencias en cuanto a la concepción y la implementación de la educación de jóvenes, adultos y adultos en Argentina, Brasil y México. Luego, indagar en los antecedentes históricos acerca de la misma, estableciendo algunos cambios y continuidades. Y visualizar, a partir de los marcos normativos y de las políticas, qué rol ocupa el Estado en esta modalidad en los países mencionados. Algunas palabras claves con las que podemos definir el trabajo son analfabetismo, derecho a la educación, educación de jóvenes, adultas y adultos, y modalidad. Asimismo, la elección de esta temática tiene que ver primariamente con la sanción e implementación del primer plan de estudios para la modalidad en Argentina, que data del año 2017. Luego, la importancia de Paulo Freire en la elaboración de programas de alfabetización en Brasil y la innovación en México en cuanto a la educación virtual de la modalidad en este contexto de pandemia. El proceso de elaboración tuvo primariamente delimitar el problema y los objetivos, ¿no? Y buscar información. Esta búsqueda de información, en un primer momento, podemos observar un análisis y una elección de un corpus literario, ¿no? De trabajos académicos, estudios comparativos e investigaciones. A su vez también se consultaron fuentes primarias como el CITIAL y la CEPAL y la UNESCO para delimitar datos censales poblacionales. Como así también se consultaron diferentes fuentes gubernamentales para la obtención de otros datos censales. En este sentido, la metodología del trabajo tiene un carácter analítico de triangulación, o como lo llama Lamarra, de convergencia metodológica, que para Felicitas Acosta mantiene un punto de equilibrio en los estudios comparativos, es decir, que se analizan datos cuantitativos y cualitativos y se establecen relaciones entre ellos, por ejemplo, entre la cantidad de habitantes analfabetos mayores de 15 años, y las políticas que llevan a cabo los estados de los países. Sin embargo, es menester destacar que tiene una gran impronta al carácter cualitativo. Y para Fairbrother, este carácter cualitativo permite visualizar en las políticas la eficacia o los obstáculos que se observan en cuanto a las alternativas para la promoción de la alfabetización. En síntesis, como lo dice Arenas de San Juan, se realizó una búsqueda de información, se seleccionaron y descartaron ciertos trabajos, lo que permitió realizar la elección de los escritores para luego elaborar la tabla de yuxtaposición compuesta, interpretarla y arribar a las conclusiones finales. El estado del arte, se dejan algunas líneas de investigación de lado. Estas tienen que ver, por un lado, con la deserción de niñas y niños en el nivel primario, por el trabajo infantil, que son problemáticas que se observan a menudo en la educación de jóvenes, adultos y adultas. Luego, las deserciones por cuestiones de género, en donde las mujeres tienen que hacerse cargo del cuidado de personas mayores o de niños y niñas por los estereotipos de género, lo que influye en abandonar sus estudios en cualquiera de los niveles. En este caso, podríamos hablar de la modalidad de adultos. La accesibilidad a la educación en áreas rurales para toda la población y la flexibilización en cuanto a la asistencia, ya que se tiene en cuenta la complejidad del entramado social y de la realidad en la que están insertos los estudiantes y las estudiantes. El marco teórico que se permite dentro del trabajo, por un lado, es importante comenzar que cuando se piensa en la educación de jóvenes, adultos y adultas, se destaca lo que es la educación popular de Paulo Freire. Como se mencionó anteriormente,
tuvo una gran impronta en los programas de alfabetización, donde se entiende que los programas tienen objetivos más específicos, ¿no? Y a su vez, para él, la alfabetización permitiría el desarrollo integral de las personas y arribar a una justicia social, ¿no? Dentro de la sociedad. Entonces, ¿qué se entiende por analfabetismo? Allí, en este punto, Castillo nos dice, nos informa que el analfabetismo no es solamente la privación de la lectura y la escritura, sino que es el reflejo de la injusticia, convirtiendo a esto en un problema de carácter político, ético y social. En este punto, en Argentina, en el año 2006, con la sanción de la ley 26.206 de educación, se establece que la educación de jóvenes adultos y adultas es una modalidad, es decir, que se organiza en base a resolver y responder a los problemas sociales de la población. Entonces, recién en el 2017 se sanciona el primer plan de estudio, como también se mencionó anteriormente. Este plan de estudio, bueno, o diseño curricular en Argentina, Ruiz nos dice que, nos afirma que tiene que ver con aquellos conceptos, conocimientos que son necesarios que se divulguen dentro de la población. Y en él se menciona que la educación, la EJA, la educación de jóvenes, adultos y adultas, es una construcción social, política e histórica, en donde las personas no pudieron permanecer y acceder a la finalización de sus estudios primarios. A partir de ello, podemos dilucidar y seleccionar algunos descriptores. Entre ellos, bueno, la cantidad de habitantes mayores de 15, la cantidad de habitantes mayores de 15 analfabetos, la cantidad, digamos, la matrícula de la EJA, también el rol del Estado, es decir, qué lugar ocupa el Estado en esta modalidad. De la misma manera, los antecedentes de la educación de jóvenes, adultos y adultos, es decir, qué cambios y continuidades se establecen y cuál fue su evolución en el tiempo. Para ello fue necesario dar cuenta de los marcos normativos, es decir, de las leyes de educación y qué lugar se le da a la educación de adultos, adultas y jóvenes en los países a comparar. Asimismo, ¿cuál es el objetivo de la educación de adultos y adultas? Por un lado, podemos ver y visualizar algunos descriptores que tienen que ver con la educación para el trabajo, el desarrollo integral de las personas, el derecho a la educación, si es vista esta modalidad como un derecho a la educación, la alfabetización, mejorar la calidad de vida, la perspectiva de género y la educación bilingüe. De la misma manera, las edades del estudiantado y los docentes, es decir, quién se hace cargo de la educación de jóvenes adultos y adultas. Y por último, los espacios en donde se imparte la modalidad. En base al análisis de los datos de estos descriptores, podemos arribar a ciertas conclusiones. En un primer momento, partimos de la idea de que para Bellinger y Federici, el derecho, digamos, pensar la educación de adultos, adultas y jóvenes es una necesidad y un derecho inalienable de las personas a lo largo de toda la vida. De esta manera, tenemos en cuenta que esta modalidad es una construcción social, histórica y política que no solo está en miras de erradicar el analfabetismo, que para Emilia Ferreiro también la alfabetización es un derecho y no es un lujo, sino que a su vez intenta el desarrollo integral de las personas y mejorar su calidad de vida. Así podemos destacar además el rol del Estado, es decir, qué rol ocupa el Estado en esta modalidad. Por un lado, en México está descentralizado, donde el INEA tiene una fuerte impronta y es la encargada de esta modalidad, mientras que en Brasil el Estado tiene una mayor importancia con su accionar, pero que a su vez descentraliza ciertas cuestiones en las juntas estamentales de educación.
mientras que en Argentina el Estado está fuertemente centralizado, imparte los lineamientos generales y las resoluciones y demás. De esta manera también es importante destacar cuál es la estructura curricular en los tres países para la modalidad. Por un lado, en Brasil se observa que la estructura curricular está fuertemente relacionada con lo que es la estructura de nivel primario, es decir, se hace hincapié en lo que es la matemática, las ciencias y la lengua. Mientras que en Argentina y México tiene una estructura modular, es decir, está desarrollado en módulos, que visualizan la importancia del desarrollo integral de las personas. De hecho, en Argentina uno de esos módulos se llama módulo integrador. De esta manera, podemos observar que la mejora de la calidad de vida, ¿no?, en base al análisis de la estructura curricular, tiene que ver con pensar, bueno, Rodríguez Arocho, que cita y analiza a Paulo Freire, nos dice que para pensar en el ser humano como capaz de razonar y de mejorar y en comprender su realidad, permite así mejorar su calidad de vida, ¿sí? Por otro lado, en cuanto a los docentes, observamos que en Argentina y México son directamente docentes quienes imparten la enseñanza en la modalidad, y Brasil y México también comparten voluntarios para la alfabetización. En este sentido, los espacios en donde se lleva a cabo la educación de jóvenes, adultos y adultas, en los tres países se observa que se tienen lugares en escuelas primarias y también lugares especiales, por ejemplo, en México, dependientes de la INEA, ¿no? Sin embargo, observamos una diferencia, que es que en Argentina no solamente es en escuelas primarias, sino que tiene relación con organizaciones sociales y políticas, es decir, se puede impartir la educación de jóvenes, adultos y adultas en iglesias, sociedades de fomento, casas, comedores, salitas de emergencia, salitas de salud, y esto lo que permite es captar una mayor matrícula, ¿no? De esta manera, Rodríguez, Alfonso y Cruz nos dicen que la movilización de la población no se logrará más fácilmente vinculando el programa con las organizaciones políticas. Y por otro lado, Giner, Spin y otros nos informan que la colonialidad del saber se mantiene por el posicionamiento de determinados saberes como superiores desde el orden racional occidental del conocimiento y del pensamiento. Es decir, que si nosotros pensamos en la importancia del desarrollo integral de estas personas y de mejorar su calidad de vida en base a sus experiencias cotidianas, ¿no?, en donde las podemos encontrar también en las sociedades de fomento, en los comedores, es decir, que están más fuertemente vinculadas con lo que es su vida cotidiana, y ponderar así sus saberes, por lo cual es muy probable que de esta manera se capte una mayor matrícula. También observamos que Argentina y México tienen un rango etario más amplio para la modalidad, mientras que en Brasil solamente es a partir de los 18 años, dejando a un grupo fuera, es decir, a un grupo de personas excluidas de la modalidad. Y por último, en cuanto a la tasa de alfabetización, bueno, para la UNESCO, hablar de alfabetización y erradicarla tiene una gran importancia en estas últimas décadas. Y eso lo vemos, ¿no? Argentina mantiene el 1% de tasa de analfabetismo. Sin embargo, poder analizar las razones de por qué se mantiene esa tasa, por qué tenemos esa tasa, podemos pensarla a partir de la elaboración de la tabla de yuxtaposición y de su interpretación, en donde observamos una diferencia que tiene que ver con la educación bilingüe, mientras que México y Brasil mantienen una educación bilingüe, Argentina no. Y debemos tener en cuenta que Argentina es un país extenso, con muchísimas culturas e idiomas, es decir, de los pueblos originarios. Entonces, ¿qué implicancia tiene la ausencia de la educación bilingüe para erradicar el analfabetismo? Y asimismo se relaciona con las líneas de investigación que se propusieron en el comienzo, como por ejemplo el acceso en las áreas rurales a la educación. Por último,
se les ofrece aquí la bibliografía utilizada para esta última parte del parcial, y se les agradece su tiempo y participación.